Reciban un fuerte abrazo de Trajano Vidal Pontentín, guía práctica de los embargos. En la introducción a la vía de ejecución de los embargos, veremos los diferentes embargos, pero muy especialmente en el tema del crédito, sus condiciones, la pretensión del acreedor en cuanto a embargar los bienes de su deudor, se fundamenta, como hemos visto, en la existencia de un crédito pagado, soportado en un título, o dicho de otra forma, en la inejecución de una obligación. Resulta imprescindible la existencia de una relación comercial típica, demostrable por un título en principio, y formada por dos actores, grupos de actores bien diferenciados, los acreedores por un lado y los deudores por el otro. Entre ellos se ha suscitado controversia, según alega el acreedor, sobre la ejecución de la obligación. Entonces, surgen algunas interrogantes. Por ejemplo, aquello que se debe, aquella obligación, ¿está evaluada por dinero? En este caso, ¿a cuánto asciende realmente la deuda así evaluada? Pues debemos asumir que el retardo del deudor ha ocasionado gastos al acreedor, los del proceso mismo, por ejemplo, y las sumas debidas en sus manos hubieran quizás producido determinados emolumentos. Es necesario que exista una obligación, pues no es posible embargar al deudor de otro o a quien nada debe, y esa obligación debe ser demostrada tanto en su existencia como respecto a las preguntas que planteamos. Estas interrogantes se resuelven en tres características denominadas condiciones del crédito, y específicamente son las siguientes: la certidumbre, la liquidez y la exigibilidad. Comenzamos con la certidumbre. Que el crédito sea cierto es un criterio referido a su existencia incuestionable, descartando como causa de embargo el crédito condicional y el crédito eventual. En efecto, vemos que no basta la existencia pura y simple de un crédito. Se requiere además que ese crédito no esté sujeto a una condición suspensiva, como en las obligaciones condicionales de diversos tipos, aún no establecidas como en las obligaciones eventuales. Dicho en sentido negativo, no puede trabarse embargo en cualquier tipo que éste sea sobre la base de un crédito inexistente o supuesto. En los términos de nuestra Suprema Corte de Justicia, la certeza del crédito proviene de una existencia actual e indudable. Por argumento en contrario, el crédito pierde su certeza cuando es eventual, cuando depende de una condición no realizada o cuando no es seriamente contestado. Ahora bien, la certidumbre del crédito, igual muchísimas situaciones de derecho, se vincula a un contexto genérico, asumiendo determinados grados de relatividad. En materia de embargo, sabemos que existen los ejecutorios y conservatorios, por citar dos casos. ¿Cómo afecta este nuevo contexto las características del crédito? Y en este preciso instante, ¿cómo afecta la condición de certidumbre? La certidumbre del crédito en las medidas conservatorias. Al estar sometido el requisito de la demanda en validez, las medidas conservatorias reducen las exigencias a las que se somete la certidumbre del crédito. En efecto, es la Suprema Corte de Justicia que ha dicho que la verosimilitud del crédito que se ordene la ejecución y los términos del Código de Procedimiento Civil en su artículo 48 concurren en apoyo a esta decisión de autorizar el embargo conservatorio
con un crédito que aparece estar justificado en principio. Esto no quiere decir que puedan trabarse embargos sobre la base de créditos inexistentes. Grave riesgo corresponde a quien pretendiera hacerlo, sobre todo por la demanda en daños y perjuicios. Por eso el juez debe enunciar en la ordenanza los motivos que dan seriedad al pedimento de embargo. Esta cuestión ha llegado hasta el Tribunal Supremo y en junio de 1979, en su Boletín Judicial 823, considera obligatorio para el juez la mención de las causas o pruebas sobre la existencia del crédito. En este punto encontramos una manifestación de la relatividad que asume la cuestión. En un primer momento vimos como la certidumbre no admitía reparos. Ahora vemos que basta la verosimilitud del crédito y que en todo caso es la apreciación del juez a quien corresponde soberanamente enunciar en su demanda las motivaciones que justifiquen la existencia del crédito. En los términos de nuestra Suprema Corte, cuando se trata de medidas conservatorias, la apreciación soberana del juez decide sin alternativas, pues constituye una situación de hecho que no puede decidirse sino por él. En este sentido, se habla también de la prestación de fianza. Con ella se equilibra la balanza de la diosa Temis, pues el juez, cuando no encuentra ni motivos suficientes ni faltas de motivos para autorizar o denegar la medida solicitada, puede exigir al solicitante la prestación de fianza. Esto se dice a sabiendas de que existen otras situaciones justificativas de la prestación de fianza. La certidumbre del crédito en las medidas ejecutorias. Las medidas ejecutorias se amparan en un título que ha consignado no solo un crédito a favor del acreedor, sino que está investido de veracidad, porque fue instrumento que fue utilizado por un funcionario fedatario. Por eso al acreedor le bastará notificarle al deudor una copia del título, intimándole a pagar y amenazándole llanamente con el embargo de sus bienes. Los títulos ejecutorios, vale decir, poseen la fuerza ejecutoria de que habla el artículo 515 del Código de Procedimiento Civil y que son los siguientes: sentencias condenatorias, actos notariales que contengan obligaciones de pago originales y duplicados de los certificados de títulos de propiedad. Los títulos ejecutorios consignan no solo obligaciones de pagar, como los actos notariales o las sentencias condenatorias referidas a sumas de dinero, sino que además poseen intrínsecamente la fuerza ejecutoria que les confiere haber sido instrumentados por un agente público digno de fe. Existe la liquidez del crédito, tanto para las medidas conservatorias como ejecutorias. La liquidez del crédito, la evaluación del dinero, de lo que se debe ser establecida, sea provisional, sea definitivamente, aunque en materia ejecutiva la liquidación tiene que ser siempre definitiva. Para Tavares, la liquidez del crédito se refiere a la precisión del monto adeudado mismo que fundamenta la persecución. ¿Qué les ha parecido a ustedes de Trajano Vidal Pontentini, guía práctica de los embargos? Yo soy Elin Sepúlveda. Suscríbete al canal si no lo has hecho, dale like para seguir haciendo videos como estos. Comparte y dinos qué te parece los embargos, el título ejecutorio. ¿Has tenido alguna experiencia en tu país
donde está relativa a embargos. El crédito, ¿cuál es la importancia de que el crédito sea cierto, líquido y exigible? Nos vemos en el próximo video. El resumen en todas mis redes sociales. Recuerda, los libros te educan.